Shalom, shalom, amados, bendiciones en el nombre de Yeshua, nuestro Mashiach. Bendiciones a cada uno de ustedes que está en sus hogares en este día, en este Yom HaShivi'i. He deseado compartir, ya que no salimos al aire, pero a nosotros, a ustedes como Mishpachá, pues compartir un poquito de lo que he estado preparando para continuar las enseñanzas que hemos comenzado. Toda Rabá, todos los sajín que llevan en sus oraciones, en sus tefilot, a mi hermano que está hospitalizado, lo cual solamente Yahweh Sebaot es el que puede dar una verdadera oportunidad. Y bueno, nosotros estamos en recuperación, ya que hay que elaborar y a veces pues suceden cositas en las labores. Y Baruch Yahweh, solamente sé decir que estamos en recuperación. Amén. Así que, amado Shalom, le damos toda Rabá a nuestro Padre que hemos llegado al Yom HaShivi'i número 19 de este año. Y Baruch Yahweh, yo sé que cada uno de ustedes está allí en sus hogares disfrutando de este reposo que nuestro Padre nos ha regalado. Amén. Así que quiero compartir en este día, pues estamos ya en el Shabbat número 19, como decimos, vamos rumbo a terminar el próximo mes y estamos en el día 133 del año, el Shabbat número 19, amén. Y como siempre, rumbo a nuestras celebraciones y terminar el año nos faltan todavía las celebraciones de Yom Teruah, Kippur y Sukkot y Shmini Atzeret, amén. Y como siempre, nos recordamos de las celebraciones próximas que se nos llegarán pronto para guardar estos días, septiembre 25, septiembre 24 y septiembre del 29 al 5 de octubre, más octubre 6 que nos elabora, que es el día de Shmini Atzeret. Amén. Amados, estos son los tiempos de Yahweh, los tiempos que Él nos ha regalado para que nosotros podamos celebrar, disfrutar y también crecer en la emuná, porque Baruch Yahweh hemos llegado a tocar temas importantísimos para tener nuestras vestiduras blancas en aquel gran día, que nada nos empañe nuestra vestidura, ya que muchas veces por desidia nos ensuciamos las vestiduras físicas, ¿verdad? Así también son las vestiduras de nuestra emuná. Tenemos que continuamente estarlas purificando, limpiándolas para que estén blancas. Baruch Yahweh. Beshem Yeshua HaMashiach, como siempre lo proclamamos el nombre de nuestro Mashiach. Amén. Quiero compartirles, después que hemos venido hablando de estos tiempos, de este tema tan importante, que es como identificar nuestra emuná en el Mashiach y poderlo conocer y poderle dar la identidad que verdaderamente Él tiene como hebreo. Y en esta porción que voy a empezar, que se suscitó 100 años después del Mashiach. Escuche bien, 100 años. Este libro de los Hechos oscila en que fue escrito desde el año 64 al 100. O sea, tiene un periodo bien grande después del Mashiach. Esto nos enseña de que después de que el Mashiach murió y resucitó, había un pueblo que continuaba aprendiendo. Y en el libro de Hechos, capítulo 17, verso 10 al 11, leemos de esta manera y dice: pero tan pronto como cayó la noche, los hermanos enviaron a Shaul y a Sila para Beroa. Beroa es lo que le conocemos nosotros como Berea, una palabra, un nombre lindo hebreo que significa lugar de muchas aguas. Envió el pueblo, la congregación envió a Shaul y a Sila para Berea. Cuando llegaron, dice, fueron a la Beit Knesset, la casa de reunión de los Yehudim, y estos eran Nadivei Ruach, generosos de espíritu. O sea, eran gente apacible, gente amable y gente generosa de espíritu.
dice generosos de espíritu que los hombres de Tesalónica. Y recibieron la davar, mire qué hermoso. Recibieron la davar con toda disposición de corazón. Algo hermoso que esta característica que tenían los Yehudín, escuche bien, los Yehudín de la Navdidei Ruach, eran Navdidei Ruach, generosos de espíritu, y que los que habían en Tesalónica. Esto nos da a entender, amados, que cuando Shaul escribió a los de Tesalónica, era por un propósito. Cada ciudad tenía un problema en común, tenía una situación, y eso es lo que vemos que Shaul necesitaba que el pueblo mejorara. Estos Yehudín eran de espíritus generosos y recibieron, dice, la davar. ¿Qué es lo que fue lo que recibieron los Yehudín? La palabra de Yahweh, con toda disposición de corazón. Pero el punto importante, lo que vemos ahora, y dice, y hacían darash. En el texto hebreo la palabra darash significa que ellos investigaban, consultaban, indagaban, buscaban, estudiaban los ketubín día a día para saber si eran estas palabras así. Recordemos que 100 años después del Mashiach no existían el Nuevo Testamento. No existía el Brit Hadashah, que le llamamos en hebreo. No existían reunidas las cartas de Shaul, de Pablo, ni nada de ello. Por lo tanto, este pueblo que vivía día a día investigando en los escritos, recibían la palabra y investigaban los escritos. Cuando menciona los ketubín, está hablando de las profecías también. Hay algo que aprender de ello. No tenían confusión, no tenían dudas, sino que indagaban solamente para ver si todas las cosas que sucedían eran así como tenían que suceder. Pero no había la duda que hoy en día existe en miles de creyentes. Amén. De que el Nuevo Testamento dice una cosa, como yo lo interpreto. Este pueblo estaba libre de esas dudas. Este pueblo estaba puro, no tenía las abominaciones contaminadas de Roma, ni de Grecia, ni de los griegos. Por lo tanto, ellos, amados, ellos recibían con tanta libertad y disposición del corazón la palabra de Yahweh. Amén. Quería empezar en esta porción de cómo ellos recibieron y testifican de que ellos perseveraban, dice en otras versiones, pero es día a día para saber si las cosas eran así. Esta responsabilidad que tenían estos creyentes fresquitamente 100 años después de Mashiach, es una responsabilidad que nosotros tenemos que tener 2000 años después. ¿Por qué? Porque hoy en día sí es necesario. Punto número 1, recibir la palabra, recibir la Torá de Yahweh en nuestros corazones y después las profecías y los escritos. O sea, no solamente recibir y decir cuál es el mandamiento, a ver, échalo para acá que yo lo hago. No, sino conocerlo, entender el por qué. Ellos también, esta comunidad, ellos también investigaban. Les vuelvo a repetir, no tenían las grandes confusiones que hoy en día pueden haber en los escritos, porque ellos ni tenían el Nuevo Testamento, sino que solamente la Torá y los ketubín. Amén. Baruch Yahweh, qué bonito volver a esos tiempos. Entonces ellos indagaban. En la Torá encontramos algo muy importante, muy conocido por nosotros allá en el libro de Yehoshua. Capítulo 1, verso 6 en adelante, le dice Moshe a Yehoshua y le dice, sé fuerte y sé valiente, porque tú harás heredar a este pueblo la tierra que yo juré a sus padres que les daría a ellos. Solamente sé fuerte, sé muy valiente para guardar
y para hacer de acuerdo a la Torá. O sea, mire qué interesante lo que le dice. Le dice Yahweh a través de Moshe a Yehoshua: solamente sé fuerte y sé muy valiente, amat, para guardar y hacer, escuche, de acuerdo a toda la Torá que te ordenó mi siervo Moshe. No te vuelvas de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todo. Donde quiera que vayas, no se aparte este Sefer HaTorah de tu boca, y medita en él día y noche, para que guardes y para que hagas de acuerdo a todo lo que está escrito en él, porque entonces hará prosperar tus caminos, y entonces todo te irá bien. Vemos que aquí está el punto que miramos en los hechos. Gente hebrea, gente que recibía la palabra, no apartaban la Torá, la recibían y en su boca estaba ella y meditaban en ella de día y de noche. Amén. Estos principios tan importantes que es meditar, pero libre de todo lo que antes aprendimos. Porque cuando mezclamos lo que dicen o lo que decíamos y lo que hay en la Torá, allí donde provocamos una confusión y no llegamos a entender debido a que tenemos tantas cosas en nuestra mente y en nuestro corazón. Por ello hay que ser fuerte, por ello hay que ser valiente en recibir la Torá de Yahweh, con toda la responsabilidad que se tiene que tomar la Torá. No solamente decir la creo, no. Saber que usted la cree de una manera responsablemente, porque usted medita en ella de día y de noche y no se aparta de su boca. Baruch Yahweh. Amén. Con ello dicho, este es un mandamiento que el hombre no ha hecho: hacer conforme a lo que está escrito. Es algo que muchos enseñan, pero no hacen conforme al mandamiento de hacer de acuerdo a todo lo que está escrito en el Sefer HaTorah. Es por ello que cuando aprendimos, amados, de las celebraciones, cuando aprendimos de los tiempos, mirábamos cosas tan, ¿cómo puedo decir?, tan claras. ¿Por qué? Porque los hombres no hacen conforme a lo que está escrito en la Torah, sino que hacen conforme a lo que ellos piensan. Y aquí tenemos que dejar a un lado lo que yo pienso. Tenemos que hacer conforme lo que dice la Torah Min Hashamayim. Baruch Yahweh. Las instrucciones de la Torah y los escritos. Amén. Empezamos en las primeras partes de esta porción y quiero leer, porque ya lo leímos anteriormente en las otras partes, Mateo 1:20. Mateo 1:20, que lo vamos allí, dice así: y en ese mismo día, cuando surgieron todas estas cosas de la anunciación, de la promesa que iban a ser prometida a David, prometida al pueblo, que le habló Yahweh diciendo: voy a levantar un Naví en medio de usted, en medio de ustedes. Y a David le dijo: de tu descendencia. Allá arriba vamos a leer el 18 y dice: y estas son las palabras del nacimiento de Yeshua, Hamashiach. Miriam, su madre, estaba comprometida con Joseph. Y antes de que ellos se unieran, su vientre fue habilitado por el Ruach Yahweh para concebir. Y Joseph, su ish, era un ish sadik y era habilidoso en todo tipo de trabajos en madera y piedra. El 20. Y en este mismo día, el Malach Yahweh se le apareció en sueños a Joseph y le dijo: sé bendecido, Joseph, hijo de David. Amén. Mire qué interesante. Sé bendecido, Joseph, hijo de David. Tú has sido escogido. Imagínense cuántos hijos de David hay y hubieron en la historia de que fue escogido él, llamado Joseph. Por ello le dice: tú has sido escogido. Y el cumplimiento de las palabras dichas por Yahweh están sobre ti para ser cumplidas. Bendecido eres entre los Anashim
y bendita sea tu cera. Aquí viene lo de la promesa que Yahweh le dijo a David, de tu cera. Y como él era hijo de David, la cera, los descendientes de Joseph, iban a ser bendecidos también. Y el Malach también fue a ella y le dijo, bendecida seas, Miriam, tú has hallado Gesed delante de Yahweh y él está contigo. Vemos aquí, amado, los elementos de la profecía dada por Yahweh. Los elementos de la profecía dada por Yahweh, hijo de David. Aquí vamos a ver 2 puntos. La promesa fueron palabras dichas por Yahweh. Por eso dice y aclara el cumplimiento de las palabras dichas por Yahweh. Y después le dijo a Joseph, en ti es cumplida. Mire qué interesante. En ti es cumplida. Recordemos que las versiones tradicionales, este relato fue cambiado tremendamente. No existe. En ti para ser cumplida. ¿Por qué? La promesa que había sido dada llegó al momento de ser cumplida. Y también vemos que habla de la cera, porque Yahweh dio una bendición a la cera de David, porque de allí iba a venir aquel que iba a perpetuar su trono. Amén. Las instrucciones del nacimiento. Y dijo el Malach a Joseph, de ella te nacerá. Algo muy importante, amados, que hay que entenderlo con una mente toraíta. Y dijo el Malach a Joseph, de ella te nacerá un hijo, y tú le llamarás Yahshua. Amén, porque él salvará a su pueblo de sus hatay. Perfecto. La esencia de la promesa de Yahweh. Vamos a ver en estos minuticos que quiero compartirle, porque lo vamos a continuar el próximo Shabbat. Mire qué interesante, 1:22. La esencia de la promesa de Yahweh. Yo mandé una fotografía a través de WhatsApp esta Shavua que pasó, preguntando qué es lo tremendo que leemos en esta porción. Mire qué interesante, 1:22. Dice, Vekol sot tahayeta lemalol et diver Yahweh asher diver veyan Hanavi lemor. Aquí está. Dice, y todo esto, Vekol sot hayeta, y todo esto para que se cumpliera la palabra de Yahweh. Esto es lo poderoso de la promesa. Vekol sot hayeta lemalot et devar Yahweh asher diver veya hanavi lemor. Mire qué interesante. ¿Cuál es lo poderoso de la promesa que Yahweh dio en la Torá? ¿Cuál es lo poderoso? Que al llegar este tiempo de cumplimiento, se cumplió la promesa que él había prometido a través del Naví. Eso es lo poderoso, que se cumplió la palabra de Yahweh. Lo que prometió, mis hermanos, él lo cumplió. Esto es para que nosotros sepamos que tenemos un Eloa que cumple su palabra. Y miles de años después, escuche bien, la cumplió. Nunca deja caer sus palabras al suelo. Siempre las cumple. Baruch Yahweh. Entonces, vemos aquí que en la promesa, lo poderoso que vemos hoy, que creemos en su palabra, es que se cumplió. ¿De qué manera se cumplió? Vemos el relato, cómo Joseph, hijo de David, él, escuche bien, fue el escogido para llevar el cumplimiento de esa promesa. Declaración profética, hijo de David, algo muy importante. En el texto hebreo que encontramos donde se le dice, porque el Malach le habló ya a Joseph, encontramos Joseph ben David. Esto le vuelvo a repetir,
el pueblo que vivía en aquel tiempo, 100 años después que sucedieron estas cosas que estamos leyendo en Mateo, el pueblo sabía esto. 100 años después del Mashiach, la gente sabía que Yeshua era hijo de David. No tenían un vocablo diferente. Ellos sabían la profecía. Este título, Joseph ben David, es algo muy importante que se olvidó a través del tiempo porque el sistema griego lo convirtió en Dios llamado Jesús Christus. Entonces, al cambiarle el nombre a griego, le dio una deidad pagana y le quitó la raíz hebrea de la promesa de Yahweh. Por ello, cuando le dice Vayomar, le dijo a Joseph ben David, no temas, Joseph ben David. O sea, le llamó con el título, escuche bien, que tenía que ser identificado. ¿Por qué? Porque él era el cumplimiento, él era la señal también del cumplimiento de la profecía. La profecía, amados, tenía tres características que se los voy a dejar cuando lleguemos a las citas para que ustedes en la Shavua lo busquen y en Shabbat me compartan. La profecía tenía tres características. Vamos a ver. La primera característica era Naví. Cuando se cumpliera la profecía, lo primero que se habló de la profecía era que iba a levantar un Naví en medio de los hijos de Israel. La segunda era hijo de David y la tercera era ungido por Yahweh. Amén. Estas tres características son las características que se olvidaron a través del tiempo y a través de la conversión de los títulos griegos se olvidó la belleza de llamar a Mashiach como fue dado en las profecías. Primera característica era Naví, un profeta. La segunda, para el cumplimiento, tenía que ser hijo de David. Y la tercera iba a ser el ungido por Yahweh. Todas estas cosas eran normal para los israelitas. Todos estos títulos y nombre y que se llamaban de una manera hebrea, amados, era normal. Hoy en día es que se miran raros por tanto multiculturales que somos y nos parece algo tan diferente, pero que están allí en los escritos, pero que nosotros vamos renovándonos en su palabra. Amén. Entonces, Yeshua, llamado el Naví por el pueblo hebreo. En estas porciones que les voy a compartir, amados, aquí el pueblo hebreo, después de que fue anunciado y profetizado, el pueblo lo llamaba de una manera increíblemente hebrea. Y aquí, en estas porciones que usted va a ver en pantalla, están muchos lugares donde usted va a ver incluso la repetición de ellos cuando ellos dicen, bueno, este no era el Naví que había de venir. En muchos lugares, Yeshua declaró que un profeta era sin honra en su propia tierra o en su propia casa. Esto era algo que está allí, pero ¿qué sucede? No lo traemos a colación en nuestra emuná, porque nuestra emuná, el judaísmo nos apartó de todas estas cosas y nuestra cultura que viene del cristianismo, del catolicismo, nos quedamos con Yeshua. Pero escuche, en los escritos de él vemos cómo él es llamado. Mashiach mismo, allá en Mateo 13:57, él habla de que un profeta es sin honra solamente en su propia tierra. Más adelante usted va a encontrar, yo les digo esto para que ustedes lo vean durante la semana. Mire qué bonito va a encontrarse usted cómo el pueblo hebreo, amados, llamaban al Mashiach de esta manera. Y que es lo que nos da a entender de que los hebreos no eran como nosotros.
que conocían otros nombres. No, ellos estaban en tiempo fresquito después que pasaron todos estos hechos. Entonces les dejo Yeshua llamado el Naví por el pueblo hebreo. Los escritos son ignorados y mire, veamos esto aquí. Mire qué interesante. Los escritos son ignorados. Recuerde, todas las versiones son traducidas de traducción, y son muy pocas la que disfrutan el revelarnos la palabra hebrea. Amén. Veamos aquí lo que dice la Higueret, la carta de Mateo en hebreo, capítulo 1, verso 1. Dice, Sefer Toldot, Yeshua HaMashiach, ben David, ben Abraham. Mire qué bonito. La presentación de la generación de Yeshua. Vamos a leerlo en español. Vemos que dice Sefer Toldot de Yeshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. En amarillo usted puede ver allí, hijo de David, hijo de Abraham. Qué hermoso. Se le llama con su nombre de cumplimiento profético, que era hijo de David. Todas estas cositas muchas veces son ignoradas, porque ya automáticamente le dieron un título al Mashiach, le dieron una deidad al Mashiach, y nos olvidamos de la riqueza hebrea de las promesas. Amén. Baruch Yahweh por ello. Yeshua, como el segundo punto de los 3 puntos que les dije que la profecía tenía, el segundo punto es Ben David. Amén. Hijo de David. Esto lo vimos ahora mismo en esa porción que leímos en Matíaco 1:1. Y les voy a dejar aquí todas estas porciones donde hemos constatado que cómo se le llama al Mashiach. Amén. Espéreme. Sí. Yo creo que estos fueron lo que le dejé allá, ¿verdad? Déjenme ver. Sí, yo creo que no he terminado le dejo esta, la paso, la Ben David, la paso por este Shabbat. Ok. El título de Mashiach. Amén. La parte número 3. Voy a dejar a un lado la de Ben David. Ok. La parte número 3 de la profecía. Mire, he encontrado en el texto hebreo del texto de los escritos de la Torá y profeta 39 veces la palabra Mashiach. Amén. Una cosa bella, pero me impactó algo que les voy a compartir y que lo vamos a ver en pantalla grande en Shabbat. Es aquí. Mire lo que dice. In ha-Kohen ha-Mashiach, Yehatá. Si el Kohen ha-Mashiach peca, vamos a leerlo en español. Si el Kohen ha-Mashiach, mire cómo se le llama al Kohen. El Kohen ha-Mashiach, aquí arriba, no lo puse en amarillo, arriba, en la primera línea, in ha-Kohen ha-Mashiach Yehatá. Esto habla de que al Kohen que Yahweh puso en el Mishkan se le llamaba también con el título de HaMashiach. Sí, los que saben hebreo podrán leer allí ha-Kohen ha-Mashiach. ¿Qué sucede? El título ungido era algo normal en medio del pueblo hebreo. Había ungimiento de los Kohanim, había ungimiento de los asistentes de los Cohen en el Mishkan, y se ungía todos los utensilios, y todo era la palabra HaMashiach. En este caso es el Cohen. Amén. No quiere decir que el Cohen era un Mesías, no, era un ungido, el Cohen ungido. Le traje esto porque ahora aquí en las 39 veces les dejo todas las porciones donde encontré en el texto hebreo, amado, la palabra Mashiach en el texto hebreo, pero algo hermoso que les voy a compartir.
escuche bien, que el Cohen se le llama Mashiach y a Yeshua se le llama Mashiach también. Esto me lleva, ¿se recuerdan allá en el libro de los Hebreos? Cuando habla del Mishkan, habla del sacerdocio. Mire qué interesante. Para mí, no soy de los que dice, wow, hay algo aquí oculto que entender. No. Hay que entenderlo literalmente porque Yahweh lo dejó todo para que lo entendiéramos. Vemos ahí en Vayikra 4:3 lo que leímos del Cohen HaMashiach y vamos allá a Mateo 1:16 y vamos a encontrar, amado, esto mismo. Déjeme agarrar mi escritura. Tomé mi escritura, porque todo esto ya lo tenía en la computadora, ya lo tenía preparado, pero vamos a ir a Mateo 1:16. Amén. ¿Para qué? Para que veamos qué hermoso cómo en Vayikra 4:3 encontramos una declaración. Y cuando llegamos a Mateo 1:16, mire qué hermoso. Dice, Jacob engendró a Joseph. Aquí dice el guardián. He estado analizando esa palabra y se la explicaré en Shabbat. La palabra es Baal. No es sencillamente guardián. Baal, que significa esposo. Y Jacob engendró a Joseph, escuche bien, el esposo de Miriam, escuche, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. Usted lo puede leer en su escritura y más adelante vamos a ver algo más. Les dejo aquí estas porciones para que ustedes las lean para estas cosas. Lo que le decía en Vayikra, si el Cohen HaMashiach comete jatá, el punto que les traigo relevante es cómo se le llama al Cohen. Y en Mateo 1:16, y Jacob engendró a Joseph, el Baal de Miriam, de quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. ¿Qué es Mashiach? El ungido. Veamos algo hermoso aquí. Yo quiero que usted vea esto si lo está viendo en su celular. Vea que Jacob engendró a Joseph. El sujeto del quien se está hablando aquí, escuche bien, es de Joseph. Amén. Coma. ¿Quién era Joseph? El esposo de Miriam, de quien nació Yeshua. Ahora, ¿de quién está diciendo que nació Yeshua? Está hablando de Joseph. Y Jacob engendró a Joseph, el esposo de Miriam, de quien nació Yeshua. ¿De quién nació Yeshua? De Joseph, porque es el primer sujeto al quien se menciona en esta oración, quien fue llamado el Mashiach, el ungido. Amén. Vemos entonces, te traje el texto hebreo, ¿verdad? ¿Cómo vemos en el texto hebreo lo bonito para entenderlo en español? Jacob Jolev es Joseph, Baal Miriam, Asher Mimena Nolad Yeshua Hanikra Mashiach, llamado el Mashiach. Amén. Les dejo esos textos, como les digo aquí en esta porción, para que ustedes lo lean. Amén. Seguimos. Entonces, vemos que Joseph fue de quien nació Yeshua. Aquí solo se está identificando que es el marido de Miriam, pero que Joseph fue de quien nació Yeshua. Algo muy importante. Amén. La profecía de la promesa, como ya la hemos tenido, la hemos venido hablando. Entonces, quise traer a ustedes esta tarde esta pequeña porción. ¿Cómo, mis amados? Les voy a preparar lo otro que no sé qué me pasó, me salté esa. Los 3 puntos de la profecía. Los 3 puntos que vamos a darle su debido estudio. Los 3 puntos de la profecía: Navid, hijo de David y ungido por Yahweh. Estas 3 cosas, como usted sabe,
completamente fueron quitadas del mapa y fueron puestas otras interpretaciones, pero que los escritos todavía son los testigos mudos que nos dicen que nuestro Mashiach tenía que ser un Naví Ben Yosef y por lo tanto ungido por Yahweh, así como David su padre fue ungido también. Amén. Amados, Shalom. Le quise compartir estos minuticos y que Yahweh les bendiga. Nos vemos en Shabbat. Que tengan una Shavua bonita. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén.